Saludos, bienvenidos a su podcast Democracia con Jesulín Amparo. Síganos en las redes sociales, YouTube, Facebook, X, Instagram, TikTok y los estados de WhatsApp. Estamos donde ustedes están. Nos sentimos complacidos. Recuerden activar la campanita, seguirnos, darle me gusta o like, como sea, para que podamos llegar a más personas. Es importante que esto suceda. Hoy quiero referirme a la ley 3026. Esta es la ley aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, que es el famoso paquete anticrisis. Anticrisis, donde el gobierno se ve en el afán necesario de buscar entre unos 40,000 y 50,000 millones de pesos para solventar los gastos del gobierno. Siempre digo, cuando el gobierno debe buscar dinero para cubrir sus necesidades, tiene que cargar a la gente. Y el que gobierna quiere un gobierno rico y posiblemente un pueblo pobre. Gobierno rico, pueblo pobre. Esta teoría a mí no me parece justa, porque el Estado, a través de la administración de un gobierno, debe buscar la felicidad de sus ciudadanos. Y cuando un Estado es constantemente cargado para afectar a los ciudadanos a través de imposiciones fiscales, no es bueno. ¿Y quién es culpable de que hoy el gobierno se ve en la necesidad de buscar dinero para solventar sus necesidades? La administración que hoy ocupa el gobierno de la República Dominicana. No me vengan con el eufemismo de que la situación internacional. No, la situación internacional, perfecto. El tema de los commodities, no necesariamente pudiéramos establecer que el tema del petróleo es un commodities inelástico. Pero ¿qué tiempo tenemos con el tema de los combustibles y la guerra de Irán, Israel y Estados Unidos? Comenzaron a subir los precios y automáticamente empezaron a cargárselo al ciudadano. Hay que decir que nosotros pasamos unos 3, 4 años con un combustible prácticamente congelado. Bajaba, el barril de petróleo llegó a su nivel más bajo de unos $57. Luego empezó a fluctuar entre unos 60, 70. Creo que nunca llegó a 80, y si en algún momento el pico se colocó en 80, no afectó las arcas públicas. Sin embargo, cuando el barril sube, le transfieren la carga al pueblo. Pero cuando está en precios donde deben beneficiar al pueblo y por consecuencia todo el suministro nacional de bienes y servicios que se mueven en el país, que esto ayudaría, si el barril está en un precio manejable, ayudaría a que esa carga que viene de los campos llegue a un costo más bajo a los mercados de la metrópoli. Pero eso nunca se vio para que el pueblo sintiera los efectos positivos de que estábamos disfrutando de un barril de petróleo a un precio favorable. Sin embargo, el gobierno comenzó a utilizar ese dinero para otros fines. Congelaron y decían que estaban subsidiando, y mentira, no estaban subsidiando, estaban engañando a la población.
Y el mismo presidente dijo que si se mantenía por debajo de 85, no se iba a subir, sino que se iba a bajar. Y que si subía de los $115, se le iba a transferir una parte a la población. Y por más de 4 años nos engañaron con ese discurso, con esa demagogia que han sabido aplicar correctamente esta gente, y el pueblo se lo ha tragado. Han gozado de una patente de corso todo este tiempo. Y sin embargo, ahora, cuando viene esta crisis internacional, esta guerra, el estrecho de Hormuz es cerrado, el 20% del consumo mundial que pasa por ahí no está pasando, tanto de petróleo como de gas. Y ahí aprovechan. Bueno, necesitamos un paquete fiscal. En mi opinión, eso es negativo para la sociedad. Aquí ellos dicen que están beneficiando a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas, que las que pagaban el anticipo distribuido en 12 partidas solo tendrán que hacerlo en 3. Que, por ejemplo, lo que establece el código monetario o el código tributario en 1192, y esta ley establece en su artículo 296 la indexación. ¿Qué es la indexación? La indexación es lo que tiene que, por concepto de la inflación, deben irse ajustando los salarios de los trabajadores. Por ejemplo, hay una tabla de impuestos internos que la gente tiene que pagar, el ISR, el impuesto sobre la renta, que la tabla establece que a partir de los 34,600 y tantos pesos, usted tiene que pagar impuestos sobre la renta. Ese impuesto, que creo que es de un 10%, se supone que cada año debe ajustarse, debe indexarse por concepto de inflación el salario. Pero desde el 2017 posiblemente esto no se ha ajustado a lo que establece el Código Tributario. Y como no afecta al gobierno, el gobierno está callado. Se están aquilatando más de 18,000 millones de pesos por este concepto cada año. Y si esto se ajustara, por ejemplo, la tasa para beneficiar a los empleados, a los trabajadores, no sería de 34,000 pesos en la tabla. Estaría en unos 50 y tantos para empezar a cobrar el impuesto sobre la renta. Y sin embargo, en este paquete anticrisis, estratégicamente, para dosificarlo y como para que el pueblo lo interprete, porque antes trataron de introducir una modernización fiscal y eso se cayó porque el pueblo se le puso de frente, se le paró al gobierno. Y ahora, en un eufemismo merodeado, argumentaron una serie de cosas para que la gente lo asumiera. Por ejemplo, pero ahí le están aplicando $10 a los pasajes aéreos. Eso afecta a los dominicanos de allá y de los que están aquí, que quieren salir del país. Pero a las transferencias también lo están llevando de un 15 a un 20. Cuando tú quieres transferirle a alguien un par de pesos, cuando quieres cambiar un cheque, también te van a afectar. Pero supuestamente solo le van a cobrar a las empresas que tengan ganancias por encima de 1,000 millones de pesos. Y yo digo, cuando a una empresa la cargan con un 0,8% de sus ganancias, por ejemplo, es una empresa que posiblemente
piense en invertir menos, piense en que ya no pudiera ampliar, porque si de los excedentes que tenía para proyectos más ambiciosos, ahora tiene que pagárselo al gobierno, bueno, voy a dejar de invertir, voy a contratar menos personal, voy a hacer menos renovaciones en la empresa. Y yo creo que esto ralentiza la oportunidad, que es la que debe promover el gobierno como establece la Constitución de la República. Promover la inversión, no tan solo pública, sino extranjera. Y cuando la inversión extranjera ve que aquí hay un Estado que lo que está es cargando con más impuestos a las empresas, dice, bueno, pero no voy a invertir ahora. No voy a invertir ahora. Porque que hay una reforma que en vez de mejorar, que en vez de motivar, que en vez de promover las inversiones, le está cargando. Y ahí realmente viene un efecto contrario a la creación de empleos, a más manos de obras ocupadas en medio de una situación difícil que vive el mundo con esto de la cuarta revolución industrial, que está desplazando ya una cantidad inmensa de manos de obra, que es una preocupación mundial. La inteligencia artificial y la tecnología está dejando al hombre sin empleos. La gente se pregunta, Yuval al-Harari, el hombre de Dinosaurios a Dioses, este escritor brillante israelí, y él dice, bueno, a mí me preocupa de qué va a vivir la humanidad dentro de 20 años. Pero la misma pregunta se está haciendo Elon Musk, y es una cuestionante en este momento. Y ese escritor israelí que dice, ¿cómo? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a vivir dentro de 20 años con la inteligencia artificial que está sustituyendo a la carrera la mano de obra humana? Y cuando usted tiene un gobierno que anda buscando dinero en esta etapa, que está estableciendo medidas impositivas, nuevos paquetes fiscales, gravando la economía de la gente que no soporta. Yo digo que aunque ellos quieran defender con argumentos sus ideas, que quieran justificar que lo que ellos están haciendo está bien y que el gobierno necesita dineros para administrarse, eso no es culpa ni de los empresarios ni de los dominicanos. De esos pedestres, no es culpa. Es culpa de ustedes que no han sabido administrar el gobierno y que han utilizado el gran presupuesto que están manejando, el presupuesto más alto en la historia de la República Dominicana, de forma pésima y corrupta, despilfarrando. Y en medio de la reelección buscaron todo el dinero posible para nómina, para gastos de campaña, para comprar gente, para hacer todo lo que ustedes quisieron hacer en ese periodo electoral. Y hoy le están diciendo al pueblo que tiene que, a los empresarios, que tienen que tragarse esta reforma y tomarlo suave. Hay 3 elementos claves cuando cuando un partido llega al gobierno. Lo primero es saber qué está recibiendo. Eso que está recibiendo debe ver en qué proporción hay que sanear. Y cuando ya usted ha analizado profundamente qué ha recibido, usted dice, bueno, entre en una etapa de austeridad si no es holgado lo que está recibiendo. Si el dinero que tiene el Estado, las arcas públicas no están en una condición favorable,
o si hay una situación complicada que escapa a la voluntad general, usted se amarra y dice austeridad. Y luego que entra una etapa de austeridad, ya que usted ha saneado, dice, bueno, ahora puedo empezar a invertir, a hacer cosas. No. Llegaron con una voracidad impresionante a gastar, a tomar prestado. Hoy la deuda pública, fiscal y cuasi fiscal, está en un tope que no soporta un empujón más. Este país está endeudado por más de 80,000 millones de dólares. A este nivel lo han llevado esta gente. Más de 80,000 millones de dólares es el compromiso de deuda de este país. A ese punto lo ha llevado este gobierno. El servicio de la deuda, lo que hay que pagar de intereses por el monto que este país debe a organismos multilaterales, está compitiendo con el 4% de la educación. Solamente el servicio de la deuda, casi 400,000 millones de pesos hay que pagar cada año del nivel de deuda al que han llevado a este país, este gobierno. Y hoy los empresarios, los ciudadanos, aunque lo de las MIPYME, lo de la indexación, que solamente van a ser 5,000 pesos cuando deberían ser unos 20,000 que debería de estarse ahorrando el trabajador dominicano por concepto de indexación para engatusarlo, solamente movieron a 5,000 pesos como para que la gente tome ese bobito y deje de llorar. Cuando realmente el dominicano debería de pagar impuestos sobre la renta o no debería de pagar. Yo veo injusto que una persona de su salario tenga el gobierno que quitarle una proporción. Que si usted gana más de 35,000 pesos, el gobierno tenga que quitarle 3,000 pesos o 2,000 pesos. Eso es un abuso cuando debería de dárselo para que la gente esté un poco más holgado, porque la economía de este país está en una situación compleja. La gente lo que gana no le alcanza para comprar nada. No le alcanza porque la inflación, que hoy está rondando el 8%, pero que para mí esos datos son incorrectos. Son incorrectos porque la inflación debe estar por encima de un 8%. Porque aquí los productos comestibles, la mayoría, han subido un 200% desde el 2020 hasta la fecha. Lo que costaba 50 pesos, hoy cuesta 150 pesos. O cuidado si 200 pesos. Entonces no es posible que usted de un salario de 34,600 y pico de pesos, el gobierno le quite una parte del impuesto sobre la renta. Yo creo, siendo justo, que el trabajador, el jornalero, el echadías, porque aquí lo que se echa es día, porque la gente termina cansado, explotado y sin nada. Son muy pocos los que tienen un excedente al mes, muy pocos. Realmente el impuesto sobre la renta al salario deberían de cobrarlo a partir de los 100,000 pesos. De los 100,000 pesos. No de 50, la indexación. A partir de los 100,000 pesos usted puede cobrar impuestos sobre la renta. Porque el dominicano tiene derecho a construir un jodido techo. Los dominicanos tienen derecho a mandar sus hijos a las universidades.
Los dominicanos tienen derecho a comprar un carrito para moverse. Los dominicanos tienen derecho a ir a un resort un día antes de morirse. Tienen derecho a eso, a saber que la vida es más que comer arroz y habichuela y acostarse de nuevo. Tienen derecho a eso los dominicanos. ¿Y cómo es que de que ganan, de que tienen un salario que pasa a los 35,000 pesos, ahí está el gobierno encima de ellos? ¿Qué maldito abuso es eso? Eso hay que revisarlo. Eso es contrario a la Constitución de la República. Porque la Constitución dice que el Estado tiene que promover el bienestar de los dominicanos. Ahora, ustedes quieren cobrar, sean creativos. Ustedes quieren que al Estado le entre dinero, sean creativos. De esas inversiones internacionales, de ese dinero que entra por aduanas, de ese dinero que la gente paga por placa, que ese es el dinero que se paga por el ITEVIS, por el IPI, inviértanlo en cosas interesantes que al extranjero le provoque venir a la República Dominicana. Tengan las zonas de playas, tengan los lugares que tienen potencial turístico, bonito, organizado. Vamos a ser creativos, vamos a construir cosas que a la gente le interese venir, a hacerse una foto, a compartir. El gobierno no le puede dejar eso solo al sector privado, tiene que crear las condiciones necesarias, tanto en Punta Cana como la Novia del Atlántico, Puerto Plata, como en Bahía de las Águilas, en el sur profundo, que nosotros tenemos potencial enorme para, por ejemplo, la península de Samaná. Dios mío, una cosa paradisíaca. Esa zona costera desde Nagua hasta Puerto Plata. ¿Cuántas cosas se pueden hacer para que la inversión llegue? Tenemos que ser creativos, tenemos que ser productivos. Y no podemos llevar un presidente allí al Palacio Nacional a solo pensar cómo le sacamos los cuartos de los bolsillos a los ciudadanos. Pero que quieran acumular, ese partido que está ahí quiere acumular dinero, quiere tener dinero. ¿Ustedes saben para qué? Para tratar de imponerse en el poder. Ese paquete anticrisis es para buscar ese 50, ese 40 y tanto de miles de millones de pesos para irse preparando para una campaña electoral, porque faltan ya 2 años, o cuidado, sin menos, para las elecciones de 2028. Y están planificando cómo timar, cómo joder, cómo darle la yugular al pueblo dominicano. Eso no se puede seguir tolerando en este país. Aquí el pueblo debió levantarse y en vez de usted quitarle a las empresas, es promover que puedan incluir más manos de obra en sus espacios de trabajo. Porque si tú le quitas a ellos, lo estás limitando. ¿Qué lo más ustedes van a hacer con cuarto? Si no han sabido utilizar todo el dinero que han administrado todo este tiempo y siguen endeudando este país, maldito.